Espero que este sea un culto en el cual puedan recibir muchas respuestas. Está registrado en la palabra del día de hoy que debemos considerar profundamente a Cristo. Este pasaje se puede ver como un mandato, como una petición o como una respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la respuesta. Y si nos aferramos a esta respuesta, se vuelve el pacto de nuestras vidas. Hay muchas promesas registradas en la Biblia que son promesas para nosotros. Espero que este sea el tiempo en el cual ustedes puedan recibir esa palabra de la promesa que realmente necesitan. Porque el ser humano cayó bajo maldición y el engaño de Satanás. Por eso es que Dios da su palabra de promesa. Todo esto se encuentra en Génesis 3:15. Para que nosotros podamos disfrutar de este misterio, Dios nos ha dado el culto. Y es lo que vemos en Génesis 3:21, donde Dios le enseña al hombre a ofrecer sacrificio de sangre. Siempre y cuando demos culto continuamente, la respuesta de Génesis 3:15 se manifestará en nuestras vidas. De esta manera, la cabeza de la serpiente será aplastada absolutamente en nuestras vidas, y nuestras vidas serán restauradas y llegarán a ser vidas de conquista. A través de esto, nosotros nos salvamos a nosotros mismos y a nuestras familias. Y con esta sola respuesta también podemos salvar a las personas a nuestro alrededor. Esta es la respuesta que Dios le ha dado a todo ser humano. Y si tú lo pones en práctica, entonces tomará lugar. Porque fue Dios quien hizo al hombre, quien creó al hombre. Por eso es que nadie más conoce al ser humano como Dios. Por eso es que ese conocimiento que tiene Dios acerca del hombre no solamente es un conocimiento preciso, sino también es una palabra, una sola palabra con la cual se resuelve la vida del hombre. Por eso es que el culto es importante. Por eso es que si fracasamos en el culto, no tendremos otra alternativa más que enfrentar el fracaso en la vida. Por eso es que nosotros de todo corazón debemos participar en el culto. De todo corazón, con todo el corazón. Eso quiere decir que dar culto a Dios incluso abarca más que orar. Por supuesto que debemos orar, pero si por alguna razón no oramos, por lo menos no debemos descuidar el culto, porque durante el tiempo del culto Dios nos da su palabra. Es esa palabra precisa de Dios para nuestras vidas. Y Él le da su palabra a cada individuo. Y esto se cumple, esta palabra se cumple en la vida del hombre como evidencia a la promesa de Dios de Génesis 3:15. Por eso es que a través de la palabra, de manera absoluta, podrás tener triunfo. Es por eso que la palabra de Dios es muy preciosa. El hecho de que Dios nos da su palabra significa que nos ha dado todo. Por eso es que si nosotros hemos recibido la palabra de Dios o si recibimos la palabra de Dios, significa que lo hemos recibido todo. En otras palabras, significa que no necesitamos de nada más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la respuesta. Hay momentos en los cuales Dios nos da una palabra que abarca toda nuestra vida. Y al recibir esta palabra, aunque nos mantengamos quietos, esa palabra se cumple. Es de esta manera que milagros sorprendentes suceden en la vida del creyente, así como está registrado en la palabra. Esa es la razón por la cual, en conclusión, Dios quiere darnos su palabra en el culto. Lo que Él quiere hacer a través del culto, entonces, es establecer el movimiento de la palabra. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo mandó de manera contundente
que establezcamos el movimiento de la palabra. Cuando nosotros establecemos el movimiento de la palabra, nuestras vidas son restauradas. Todos los desastres, todo el destino es transformado. Si una persona hace esto, su vida personal es transformada. Y si una familia hace esto, todo el destino y las maldiciones de esa familia, su linaje, son restaurados. Por eso es que no queda duda que esto es lo que debemos hacer. Si tú enfrentas un problema persistente en tu vida, siempre y cuando te enfoques en el culto para recibir la palabra de Dios, llegará la respuesta de Dios. Yo espero que todos puedan abrir sus ojos espirituales y puedan ver que la palabra es la respuesta que necesitamos que venga. La palabra en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy es que debemos considerar a Jesús según la palabra, debemos considerarlo profundamente. Es lo que dice en el versículo 1 del pasaje de hoy, donde dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es impresionante porque a pesar de que somos deficientes y débiles, Dios nos llama hermanos santos. Esto es algo precioso. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esto significa que debemos tomar el momento, tomar el tiempo para meditar en Él, meditar en su obra y el significado de su muerte y derramamiento de sangre. Eso quiere decir que nosotros debemos meditar en Cristo para poder darnos cuenta de las maldiciones que habían en nuestra vida y cómo ahora en Cristo hemos sido liberados de esas maldiciones. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre la desesperación y el vacío que sentíamos en medio de las dificultades antes, que aunque las demás personas ríen, charlan y siguen sus vidas tan felices, nosotros nos hacíamos preguntas importantes. ¿Cómo salir de esa realidad donde se siente uno atrapado? Nadie me está atrapando, pero yo sentía, nadie me estaba atrapando, pero yo sentía que estaba atrapado. Y cuando cuestionaba a las personas, ¿quién me podía dar la respuesta? ¿A dónde podía ir para encontrar la solución? Muchas veces nos hacíamos la pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que es posible que haya perdido la cabeza? Habían muchos pensamientos, pero el resultado siempre era el mismo. Hubo momentos en los cuales yo sentía pánico por el hecho de saber que iba a morir, pero aún así el universo seguía moviéndose. Muchas veces me sentí hasta con resentimiento con respecto al universo, porque yo temía morir, sentía horror al pensar que iba a morir. En algunas ocasiones miraba las flores que florecían junto al camino, y incluso les hablaba y les decía que tenían suerte. Les decía: tú, flor, aunque te marchites, vas a volver a florecer en la primavera. Pero en mi caso, ¿qué será de mí si muero? Será el final. No hay manera en que yo vuelva. ¿Qué debo hacer al respecto de esto? ¿Cuál es la respuesta? Nadie puede ayudar al ser humano en estas cuestiones. Nadie tiene la respuesta. Pero yo, que estaba atrapado en ese destino, fue Cristo quien me rescató de esa realidad. Fue Él quien me rescató de todo. Es un mensaje que debemos considerar, reflexionar una vez más en Cristo, porque todos enfrentamos dificultades. Debemos tomar el tiempo entonces para reflexionar en Cristo profundamente y llegar a la conclusión de que a través de Él hemos sido liberados de esas maldiciones. Si no fuera por Él, ¿cómo estaríamos viviendo ahora? Yo
tengo este tipo de pensamientos de vez en cuando, porque si mis problemas espirituales no hubieran sido resueltos, tal vez estuviera en algún hospital psiquiátrico. Si yo no hubiera llegado a conocer la gracia de Dios, ¿qué hubiera sido de mi vida? Significa que debemos reflexionar acerca de quiénes éramos en el pasado y quiénes somos ahora. Esos problemas, esas dificultades en las cuales estábamos en el pasado, sirvieron para darnos cuenta del llamado de Dios. Ahora es totalmente diferente. Ahora sueño con la evangelización mundial, aferrándome a la promesa de Dios de poder llegar a todos los rincones de Latinoamérica a buscar discípulos. Yo me siento contento que ahora estoy en una iglesia donde junto a ellos puedo orar y establecer el movimiento de la palabra juntos. Es un cambio trascendental. Esa es la razón por la cual la palabra del día de hoy nos urge o nos anima a considerar a Cristo Jesús, a meditar en Él. Son los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo lo que nos ofrece una explicación precisa de lo que Él vino a hacer por nosotros. Todos nosotros ya sabemos esto. Si nosotros reflejamos en cada uno de estos oficios y nos aferramos a la palabra, entonces la palabra se volverá nuestra respuesta. Es utilizar estos 3 oficios para enfrentar nuestros problemas, para desafiar nuestros problemas, aferrándonos a la palabra de que ya hemos sido liberados. Es proclamar que la cabeza de la serpiente ya ha sido aplastada. Esta es la palabra que Dios nos da el día de hoy, que podamos considerar profundamente a Cristo Jesús. Este desafío abrirá nuestros ojos espirituales y nos permitirá tener un entendimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Hay un dicho que hemos escuchado antes, hay personas que conocen el Evangelio pero no el campo. Si este es un hecho, entonces es difícil que las personas puedan darse cuenta que el Evangelio está vivo y está activo sin ir al campo. Dios nos ha dado este Evangelio para que nuestros ojos se abran para ver lo que acontece en nuestros campos. Es por eso que el Evangelio es lo que nos permite experimentar al Dios invisible. Esa es la manera por la cual, si nosotros decimos o si nosotros estamos en la realidad y que no conocemos nuestro campo, eso quiere decir que no conocemos a Dios, no conocemos el Evangelio a precisión, porque esto se comprueba en el campo y nosotros hemos recibido el Evangelio, hemos recibido salvación, pero si no vamos al campo no podremos descubrir su eficacia. Esa es la razón por la cual incluso el día de hoy Dios nos da su palabra una vez más. Si tú recibes la palabra y ves que esa palabra se cumple, entonces tus ojos espirituales se abren para ver el Evangelio. Y lo que va a suceder es que vas a reflexionar profundamente acerca de Jesús. Tendrás una pregunta profunda acerca de qué es el pecado original. ¿Será que realmente existe un destino para el ser humano? ¿Existen realmente los demonios? ¿Será que Satanás está realmente obrando el día de hoy? ¿Será que todos los problemas que enfrento realmente vienen de lo espiritual? Estas son las preguntas que te permiten poder comprender y poder experimentar de manera real el Evangelio. Este es el contenido que te permite experimentar de manera real a Jesucristo. Porque si tú llegas a entender la causa de todo, entonces también podrás comprender la respuesta. Pero si tú no comprendes la causa, no sabrás qué hacer, no sabrás cuál es la respuesta. Sin entender la causa no podrás tener dirección. Por eso es que la Biblia es un libro muy importante, porque no hay ningún otro libro excepto la Biblia que nos hable acerca del pecado original.
Por eso es que en ninguna otra parte podemos encontrar la respuesta excepto la Biblia, porque lo que, lo que pasa con otras explicaciones es que no explican cuál es la causa, pero no es porque no quieran expresar la causa, es que no saben cuál es la causa de todo. Y solo en la Biblia se nos habla acerca de cuál es la causa, solo en la Biblia se nos habla acerca de Satanás, acerca de los demonios, solamente la Biblia nos explica que Satanás es la causa. Hay otros libros que sí nos hablan de Satanás y de los demonios, pero solamente nos hablan de su existencia. Pero no hay ningún libro, ninguna novela que nos declare contundentemente que Satanás es la causa de todo. No hay otros libros que declaren que Satanás y los demonios estén trabajando incluso hoy como lo hace la Biblia. Esa es la razón por la cual no hay otros libros, excepto la Biblia, que nos expliquen cuál es la fuente de todos los problemas que suceden el día de hoy, cuál es la causa de esos problemas mentales, cuál es la causa del abuso de drogas, del suicidio. No hay otro libro que nos hable acerca de la sangre de Cristo como la respuesta como la Biblia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Significa que no hay otra verdad excepto Él. Todas las teorías e ideologías de este mundo, todas esas maneras de pensar son falsas. Todas las novelas, todos los libros que tratan de ofrecer una respuesta son falsas. Porque si tú sigues estos libros, estas novelas, el resultado es el fracaso. Si tú terminas perdiendo tu alma en el infierno, ¿de qué sirvió? Por eso es que todas las cosas de este mundo son mentira, son falsas, te llevan al infierno. Por eso es que, aparte de la Biblia, no hay respuesta. La respuesta es Cristo. Y todo está registrado en la Biblia. Esa es la razón por la cual debemos recibir esa palabra que está registrada en la Biblia. Siempre y cuando hagamos esto, no habrá posibilidad de que fracases. ¿Por qué no quieres recibir esta palabra? ¿Por qué no deseas? Porque hay demonios obrando. Porque tus pensamientos son cautivados por Satanás. Esta es la verdad. Tomar a la ligera el culto significa que hemos sido cautivados por Satanás. Si tú piensas que no necesitas escuchar, entonces estás siendo engañado. Debes ofrecer culto apropiadamente para tu beneficio. Debes darle por lo menos un día a Dios. Debes considerar un día santo ante Dios. ¿Para qué? Para ti. ¿No es esto cierto? Esa es la razón por la cual Cristo es nuestra única respuesta. Esa es la razón por la cual la Biblia es nuestra respuesta. La palabra registrada de Dios es la respuesta. Esa es la razón por la cual debemos recibir esa palabra. Y con toda legitimidad debemos vivir acorde a esta palabra. De esta manera, lo que la Biblia declara, los problemas que la Biblia declara se revelarán, se manifestarán. Y las promesas de Dios también, la cabeza de la serpiente será destruida. Esa es la promesa de Dios en Génesis 3:15. Esa es la razón por la cual decimos que Génesis 3:15 es el evangelio original, el protoevangelio. De esta manera vemos que la Biblia declara que no hay otra respuesta excepto esto. La Biblia también declara que solamente una persona pudo hacer este trabajo y es Cristo. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, no hay otro camino excepto yo. ¿Quién más puede aplastarle la cabeza a la serpiente? Dice Jesús. Si la cabeza de la serpiente no es destruida, ¿cómo podrás escapar de tus problemas? Esos problemas que enfrentas, ¿crees tú que puedes resolverlos por ti mismo? Si tú puedes resolver uno u otro problema, eso solamente es parte de la gracia común que le he dado al hombre.
Pero hay una gracia que Dios le da a todos los hombres del mundo y a todas las criaturas. Esto se llama gracia general. Esto no solamente es para los hombres, es para la creación, para los animales incluso. El sol, la luna y las estrellas son parte de esta gracia común de Dios para el hombre o para la creación. Pero cuando llegue ese día en que la gracia especial de Dios llega a la vida del hombre, todo pasará a segundo plano. Esto se cumplirá a plenitud en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras ese tiempo llega, nosotros debemos llegar a la respuesta a través del Evangelio. Esa es la razón por la cual nosotros, además de estar viviendo bajo esa gracia general que toda la creación disfruta, esa gracia general de Dios, nosotros podemos experimentar también la gracia especial de Dios. Por eso es que lo que hemos recibido nosotros es un derecho legítimo de escuchar la palabra de Dios y llegar a la respuesta a través de ella. Si tú realmente estás atravesando un problema que no se ha resuelto, un problema persistente, con toda razón lleva a cabo el movimiento de la palabra. Hazlo de manera personal. Establece el movimiento de la palabra por lo menos 40 días, porque no hay otra respuesta en el mundo excepto esta. Si hay otra respuesta excepto esta, será una respuesta temporal, parte de la gracia común. Pero hay momentos en que esas respuestas que podemos lograr, esas soluciones que podemos alcanzar por la gracia general de Dios son insuficientes. Llegará ese tiempo en el cual Dios te llama y te permite encontrar una limitación en tu vida para que te percates, te des cuenta de que con la gracia general no es posible. Esto es lo que me pasó a mí antes de encontrarme con Cristo. Llegué a encontrar una situación imposible de ser resuelta. No estoy menospreciando las enfermedades que existen, o los doctores o las medicinas que existen. Sin embargo, si tú llegas a enfrentar un problema que no puedes resolver con la gracia general de Dios, entonces es una bendición, porque será ese momento en el cual Dios te llama y te da su palabra. Esa es la razón por la cual hemos recibido la autoridad para destruir la cabeza de la serpiente. Espero que ustedes puedan realmente volverse esas personas del culto, que cada vez que den culto reciban la palabra de Dios. Y aunque vivan sus vidas, no perecerán. Incluso los incrédulos que se rebelan en contra de Dios comen. Pero si tú piensas que eso debería ser el objetivo, entonces continúa viviendo así. Pero si tú realmente no quieres vivir esa vida, quieres vivir la verdadera vida de Dios, entonces restaura el culto en tu vida. Y esto no toma lugar solamente con una resolución personal. Esa es la razón por la cual Dios permite que enfrentes dificultades. Dios permite que tú enfrentes esos conflictos para que te des cuenta de que con tu propia fuerza no se puede. ¿Para qué? Para que puedas venir a Él y orar. Hay una conclusión que encontramos en la Biblia, y es que los conflictos son una bendición. Eso quiere decir que si no hay conflictos en tu vida, debes pensar. Eso quiere decir que puedes estar apartándote de Dios. Pero si tú enfrentas conflictos, debes dar gracias a Dios. Esa es la razón por la cual yo les suplico que no consideren el culto como algo ligero. No tomen a Cristo a la ligera. Es a través del culto que tú puedes percatarte de la palabra, y la palabra es como una espada. ¿Por qué? Porque nuestro oponente es Satanás. Esa es la razón por la cual la palabra es la espada del Espíritu Santo. Recibir esta espada sucede cuando damos culto. Yo espero que todos podamos recibir y disfrutar de la bendición
de poder recibir esta arma, esta espada el día de hoy. Que esta bendición esté llena en cada familia, en cada campo. Debes realmente apartar ese tiempo para que la palabra de Dios entre dentro de ti, ese tiempo para poder realmente confesar la palabra de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, para que esta bendición, para que ustedes puedan meditar profundamente en la palabra de Dios, tome lugar. Querido Dios, te damos gracias. Como nos has dado tu palabra preciosa, permite que se vuelva al pacto de nuestras vidas. Permite que nuestros ojos espirituales se abran y que podamos recibir tu palabra como la respuesta para nuestras vidas. Permítenos aferrarnos a tu palabra como el pacto para nuestras vidas. Por favor, cumple tu palabra, permite que tu reino se establezca sobre nosotros. Permítenos las puertas de las respuestas. También te pedimos que abra las puertas del evangelismo delante de nosotros. Bendícenos de tal manera que podamos encontrarnos con esas personas que has preparado, así como los discípulos. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.